venir, Adriana, y yo sé que ya no estás metida de cabeza en este tema, pero que sigue siendo como pues tu criatura. Ese es un hijito. ¿Qué más? Bienvenido. Entonces, la idea es que nos cuentes un poquito pues sobre eso y después que charlemos, ya irán alzando la mano. Pueden pedir lo que sea, el señor va a estar pendiente pues, de tomarles la orden para que no se congelen. Bueno, pues muchas gracias. Hola a todos. Me gusta mucho estar aquí con sangre nueva, pensante, con ganas de informarse, de documentarse y de cuestionar. Yo creo que ese precisamente es una de las cosas que se necesita para que los proyectos de política pública den frutos, y es que la ciudadanía de verdad se comprometa, pero se comprometa en positivo y en constructivo, documentándose, entendiendo, preguntando, interrogando, cuestionando. Creo que en parte hay muchos proyectos que fracasan es porque la ciudadanía no está muy comprometida. Hablar del SITP para mí es como hablar de un hijo, ¿no? O sea que ahí yo le meto como mucho sentimiento, pero voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Yo estuve a cargo de la estructuración desde el componente legal, todos los aspectos jurídicos de toda la estructuración, no solamente los contratos de concesión, sino cómo aterrizamos la política pública desde la órbita del derecho administrativo y luego cómo transformamos eso en unos contratos de concesión. Sin embargo, voy a tratar de hablarles de los otros componentes del sistema para poder que pues tengamos un entendimiento. Muy seguramente invitarán a las otras personas que también trabajan en la estructuración para que tengan como un panorama integral. Bueno, en el SITP esto fue como, voy a volver al ejemplo del hijo. Esto es como cuando a uno le dicen que uno no puede tener hijos y le consiguen el mejor experto en el mundo, y entonces usted termina engendrando un hijo absolutamente deseado, y cuando ya su niño nace usted se lo tiene que entregar a otra persona y no le puede ver abrir los ojitos ni que él se dé cuenta que uno es la mamá, ¿sí? Sí, un poco dramático. Sí, eso más o menos pasó con el SITP. O sea, la verdad era una apuesta muy difícil, ¿sí? Que se logró, que se le metió mucho trabajo, de verdad, mucha seriedad, pero también pasión, y hay que decirlo. O sea, este tipo de cosas que fueron tan difíciles de sacar adelante, había que meterle pasión cuando ya las fuerzas no daban, ¿no? Entonces, la estructuración duró alrededor de, entre la estructuración y los procesos de contratación hasta que se adjudicó, más o menos hablamos de 3 años largos, ¿sí? Eso implica que hubo, aquí tengo un compañerito testigo que trabajó también en eso, Camilo. Eso implica que hubo realmente no solamente muchos estudios, sino muchos ejercicios, muchos laboratorios. Se recogió mucha información de cómo es la ciudad, porque este es un sistema que abarca toda la ciudad, y Bogotá es una ciudad absolutamente compleja socialmente, geográficamente, culturalmente. Entonces fue un trabajo pues como con alta complejidad. Quiero contarles un poquito cómo se pensó la estructuración para luego que miremos cuáles son esas problemáticas, digamos las más grandes, porque problemas hay muchos, pero quisiera como que miráramos los más importantes y luego darles con todo respeto mis especulaciones sobre las posibles soluciones que podrían tener esos problemas desde mi óptica. Pero haciendo la salvedad de que no estoy de lleno en esto, no pertenezco al trabajo de la administración, tengo alguna información que es la que pueden tener ustedes, o de pronto he podido acceder a una información de los agentes privados del sistema a quienes les he resuelto algunas consultas o les he hecho una asesoría. Así que mis sugerencias sobre las problemáticas y las soluciones pues son como un irrespeto autorizado de
pues, del auditorio que les voy a formular. La siguiente. Bueno. ¿Cómo se...? Ay, ¿qué pasó ahí? Se enloqueció eso. No, la siguiente. ¿Ah? Porque es un Sí, pero es que el cuadro se enloqueció. No, pero la podemos volver, ¿no? La puedes volver a IPF mientras yo les voy contando. Bueno, a pesar de... sí. Pero ese es el único que está mal, el resto está bien. Yo les cuento, no importa. Quiero contarles que a pesar de que han pasado ya casi 8 años desde que se empezó la estructuración, cuando uno mira los objetivos del SITP o como los supuestos gruesos del SITP, hay una coincidencia muy chévere como con los técnicos de transporte, las personas más reconocidas, digamos, en el país o fuera del país, de que esos objetivos se mantienen, que fueron los objetivos que motivaron la estructuración. Es muy importante cuando uno mira la estructuración y la entiende, porque uno puede determinar de alguna manera dónde están los problemas, si son problemas de estructuración, si son problemas de implementación o ejecución, qué actores tienen que ver con esos problemas, qué actores o quiénes son los competentes para tomar las decisiones frente a los problemas, pero digamos el objetivo de esta presentación es mostrarles que a pesar de todos los problemas hay soluciones. Entonces el SITP esta es la explicación de esta hermosa diapositiva, ¿no? El SITP no son solo los buses azules, que es lo que la gente dice, el bus azul. El SITP es un sistema. ¿Qué es lo que quiere decir un sistema? Es una articulación, es una integración de varios actores, de varios ítems, de varios fenómenos que actúan de alguna manera sincronizada, que son interdependientes unos de otros. En el SITP hay, digamos, 4 factores estructurales que están definidos desde el plan maestro. O sea, el SITP no es un invento del 2009, eso aquí nadie descubrió el agua tibia, eso venía trabajándose desde el plan maestro de movilidad, venía trabajándose con la alcaldía de Antanas, se trabajó también con la alcaldía de la primera de Peñalosa. Entonces esto, digamos, es el resultado de ese plan. Hay 4 componentes estructurales, el más importante es el componente de servicio. Ese es el componente que comprende todos los elementos o las herramientas para ofrecer el servicio de transporte al usuario, es decir, todos los vehículos y todos los factores o condiciones de calidad del servicio atados a esos vehículos. Eso dejemos esta que es mejor, más bonita, pero esta no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Que ese es el componente realmente más importante, es la flota que yo dispongo para prestar el servicio, cómo está planeada la operación, cómo controlo la operación y cómo garantizo que esa flota responda a unos estándares de servicio para los usuarios. El segundo componente es el componente de tecnología, que es el que comporta 3 elementos que son el control, la información al usuario y el recaudo, que es hoy en día lo que se llama SIRS, ¿sí? Entonces es como todo el sistema a través del cual se recaudan los ingresos, o sea, las validaciones de los pasajes, los pagos que hacen los usuarios, el control del servicio y todo el tema de información al usuario, o sea, a qué ruta, cuáles son los puntos, cuánto se demora una ruta a esta otra, dónde usted encuentra el paradero, dónde encuentra el punto de venta y recarga. Este es el segundo componente. El tercero es el componente de infraestructura. O sea, el SITP, para que funcione, tiene que fortalecer el componente de infraestructura en varios puntos. Uno son las vías troncales, obviamente para la flota troncal y los alimentadores, la malla vial complementaria, que es toda la malla vial por donde opera toda digamos, el sistema o el componente zonal, y todos los complementarios que son paraderos, estaciones, los
bueno, la infraestructura para corredores férreos, intercambiadores zonales, terminales principales, terminales satélites, o sea, toda esa infraestructura de alguna manera tiene que estar articulada al sistema. Y el último componente es la tarifa, que es, pues obviamente es lo que se paga, pero más allá de eso es el mecanismo por el cual realmente hay una integración. Es como el factor más importante que materializa la integración del sistema, a través del cual yo pago, pero yo me integro a través de los transbordos al sistema, a través de un medio de pago único, que es, pues en este caso, la tarjeta, la TIS, la inteligente sin contacto. Bienvenidos. Bueno, la intermodalidad, como ahora sí, en esta que sí está clarita, cuando nosotros estructuramos el SITP, ya teníamos superada la discusión de qué era mejor, si metro, ¿cierto, Camilo? O los buses. O sea, esa discusión ya estaba superada en la estructuración, y la conclusión es que todo era importante y todo era necesario, ¿sí? Ojalá volviéramos a ese escenario en donde todo es importante y todo es necesario. La intermodalidad es un fundamento del sistema y tiene todos estos componentes. El primer modo de transporte es el peatón, ¿no? Somos nosotros que se comunican y que interactúan con el sistema a través de toda la infraestructura que usan los peatones. Entonces, los andenes, las plazas, los parques, los cruces peatonales, los puentes peatonales, los senderos. El segundo modo que hace parte del SITP es la bicicleta, no solo como un mecanismo, digamos, de movilidad independiente, de transporte independiente, sino que lo que se pensó es que se integrara el sistema a través de toda la infraestructura de cicloparqueaderos. El tercero es el transporte público, que en ese entonces era básicamente el transporte público colectivo, o TPC, que eran los buses anteriores que estaban afiliados a diversas empresas de transporte público, las estaciones del sistema troncal y los corredores troncales de buses. El otro es el transporte aéreo, que en ese entonces era pues la primera fase del Dorado, Guaymaral, terminales de pasajeros, los terminales de carga y los aviones, pero pues no como un elemento del transporte del SITP, sino como que de alguna manera el sistema lo que hace es alimentar también los otros mecanismos de transporte, como el transporte aéreo. Y también pensamos en ese entonces pues la integración yo miro a Camilo porque él era con el metro, entonces transporte férreo, que desde ese entonces preveíamos la entrada de metro, de tren, de tranvía, de cualquier modo que utilizara corredor férreo, y las estaciones y los intercambiadores modales. Y por último, el sistema comprende la vinculación del vehículo particular a través de la malla vial, intersecciones, unos sistemas de control de tráfico, los estacionamientos y toda la vinculación tanto del transporte público, o sea, taxis, como el privado. Así entonces, el sistema integrado de transporte es articulación, vinculación, operación integrada de todos los modos de transporte público, y también la integración de sus entidades y también la integración de la infraestructura. O sea que el SITP no son solo los buses azules. Siguiente. Bueno, el eje vertebral del SITP es el usuario, y yo sé que eso suena a poesía y como a discurso de mentira, pero es verdad. Cuando nosotros hicimos la estructuración, nos sentamos a mirar cómo funcionaba el modelo de transporte público colectivo tradicional, y que veíamos que todo el sistema estaba diseñado era para satisfacer las necesidades de los dueños de las empresas de transporte y no de los usuarios. Entonces ahí encontrábamos una cantidad de sobreoferta, buses en los corredores que a los transportadores les parecían pues las más rentables. Entonces le hace la carrera séptima, que eso había buses pues de todos los colores, de todas las empresas. Todo el sistema se daba a través, digamos, de pedir unos permisos a la Secretaría de Movilidad. No había estándares de niveles de servicio, no había control de los mantenimientos, los conductores normalmente eran los dueños, pues los mismos dueños de los buses.
no había un sistema de control de recaudo, entonces muchas veces lo que se recaudaba no necesariamente había para inversión del vehículo, o sea, eso alimentaba otras bolsas distintas, la propiedad de los buses estaba atomizada, el diseño de las rutas no se hacía en función de la demanda de los usuarios, sino de las peticiones que hacían las empresas. Entonces, ¿qué quisimos hacer en la estructuración? Voltear el modelo. O sea, ¿qué es lo que la ciudad necesita? ¿Cuáles son las necesidades de movilización de la ciudad, de los usuarios? Y ahí fue que dijimos, el eje principal del SITP, lo más importante tiene que ser el usuario, que hoy pareciera que no, pero así se pensó. Para poder materializar ese discurso como tan bonito y tan poético del usuario, se crearon dos cosas. Una es el defensor del usuario. Yo no sé si ustedes conocen esa figura, pero esa figura existe y está en los contratos de concesión, en una cláusula de los contratos de concesión. En esa me voy a detener un poquito porque yo creo que es el mecanismo efectivo con todo el respaldo legal para que la ciudadanía se haga escuchar. El defensor del usuario no es un tal cual, o sea, no es un boletín del consumidor, no es una oficina de peticiones, quejas y reclamos, es una institución absolutamente técnica, ¿sí? El defensor del usuario se reglamentó por un acto administrativo que lo pueden conseguir en Transmilenio, yo incluso se los puedo dejar para que si quieren lo suban al blog en ese momento. Tiene unos principios como independencia, autonomía, prevalencia de lo técnico, tiene unas funciones definidas, tiene una junta, digamos, que lo acompaña. De la junta hacen parte personas de organizaciones no gubernamentales, representantes de universidades públicas y privadas, representantes, digamos, de algunas organizaciones que trabajen como con población con movilidad reducida. O sea, es toda una junta que lo que hace es tratar de tener el panorama de los usuarios completo, pero es meramente técnico. Y los concesionarios y Transmilenio tienen la obligación de escuchar las decisiones y las preguntas y los interrogantes de ese defensor del usuario. ¿Y qué falta para que eso pase? No sé cómo está funcionando ahora, creo que eso es algo que la ciudadanía debe preguntar, pero eso está reglamentado. El defensor del usuario incluso tiene definido cómo se paga el defensor del usuario. Cómo se paga, porque tiene que tener unos recursos importantes para tener todo el soporte técnico para poder estudiar. Y lo que hace el defensor del usuario es muy bueno porque tiene una interlocución con los usuarios, pero filtra. Es que muchas veces cuando uno ve un paro, o sea, un paro no de transporte, sino cuando hay un bloqueo, entonces hay unas peticiones por servicio. Lo que hace ese defensor del usuario es revisar si es que detrás de eso realmente hay unos motivos de prestación del servicio para revisarlos, o si es que hay otras motivaciones, digamos, de intereses particulares, no sé, políticos, lo que sea, pero él filtra, hace estudios técnicos, tiene un respaldo de un equipo, tiene gente de universidades que le ayuda, y es como una especie de comisión de regulación, o sea, funciona así, y su voz tiene que ser escuchada. Entonces, incluso hay una obligación que es revisar cómo está la capacidad de pago del usuario frente a la tarifa. O sea, hay una cantidad de cosas muy buenas, todo eso está en una resolución, y yo creo que es una de las, digamos, esa es la figura que a mí más me gusta de todos los contratos, ¿sí? No es porque yo la haya escrito, pero a mí me gusta mucho porque es que el usuario tiene que tener una oficina que vaya más allá de las peticiones, quejas y reclamos, sino que se analice y se tomen decisiones técnicas para el sistema. La otra figura a través de la cual se materializa el discurso de que el usuario es el eje, digamos, vertebral del sistema, es que es la primera vez que en unos contratos de transporte hay unos niveles de servicio. No lo sabía ni siquiera en las fases 1 y 2 de Transmilenio, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se establecieron unos indicadores que son obligatorios, que son estos 5, cuyo incumplimiento puede llevar incluso a declarar la caducidad de los contratos. O sea, es una cosa realmente fuerte que lo que termina es pues generando el incentivo para que el servicio se preste adecuadamente. Los indicadores son estos: gestión de satisfacción al usuario, que básicamente cómo se mide a través de unas encuestas que se hacen a los usuarios,
La gestión de seguridad, estableciendo un índice de eventos por vehículos en operación de zona. Esto básicamente se refiere a accidentalidad, cómo se miden los eventos de accidentalidad. La gestión de servicios operacionales mide dos cosas que son como las que el usuario siente y padece todos los días. Una es el cumplimiento de despachos, o sea, cada cuánto sale, y la puntualidad de las partidas que se realizan. Estos dos indicadores tienen una afectación en la remuneración del concesionario. Cuando no se cumplen esos indicadores, que son unas cifras que se establecieron, la remuneración de los concesionarios baja. ¿En uno o en varios componentes? O sea, Señor. ¿tiene que haber una pata en uno o en todos necesariamente? Para que disminuya la remuneración, los que afectan remuneración son los de gestión de servicios operacionales. Pero el incumplimiento, digamos, reiterado de cualquiera de esos puede generar la caducidad del contrato, ¿sí? Que es mucho más grave que cualquier plata, digamos, ¿no? La gestión de mantenimiento es el índice de falla por vehículos en operación. O sea, cuando un vehículo lo encuentran parado, eso tiene que estarse marcando si cumple o no el indicador. Y la gestión medioambiental, que es el índice de emisión de contaminantes. Señor. Dos preguntitas rápidas. ¿Quién mide estos indicadores y si son consultables? Bueno, dos respuestas rápidas. Entonces, ¿quién las mide? Transmilenio. Las puede medir a través de él mismo con su equipo o la puede medir a través de las interventorías a los contratos de concesión de operación. Esto son consultables, todo es consultable. Toda la información derivada de los contratos de concesión es consultable, toda es pública, ¿sí? Estos indicadores de manuales de servicio se establecieron, pero quiero hacerle una claridad antes de que se me emocione y vaya y pida cómo les fue. Estos indicadores se pueden aplicar a partir de la finalización de la implementación. Y quién sabe si suceda. Exactamente, ¿sí? Entonces, que en este momento los indicadores están, pero el hito que permite hacer la medición no se ha dado, porque la implementación no se ha cerrado. Entonces, pero sí puedes preguntar otras cosas que ya te voy a decir. O sea, igual ellos no aplican la sanción, pero las mediciones se hacen. O sea, las mediciones las tiene Transmilenio. La aplicación del efecto que el incumplimiento de estos indicadores da todavía no se da, pero la medición sí se tiene. Una pregunta corta en cuanto a eso. Pues dices que ya se están haciendo las mediciones. Claro. ¿Qué tecnología se está utilizando para eso? ¿GPS? No lo sé. No sé si se están haciendo aforos, no sé cómo lo estará manejando Transmilenio, pero sí ellos tienen que tener unos indicadores de cómo se está presentando la accidentalidad. No sé si, por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos lo están haciendo con revisiones aleatorias en los patios, o sea, no sé. Porque yo decía puntualmente, digamos, una cosa que es muy interesante es sobre todo el índice de cumplimiento de despachos y la puntualidad de partidas realizadas, porque con eso se puede montar un sistema alternativo en una aplicación que le dijera a uno, por ejemplo, el bus viene en tanto y llega tanto, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros quisimos, que todos tuvieran en su celular y que le avisen cuánto tiempo le va a llegar el bus. Sí. Uno no espera que haya tablas como pasan en países donde no hay gestión, pero pues sí que uno puede decir, bueno, el bus viene uno se 15 para en minutos. el paradero y ahí le va avisando. Exactamente, sí. Ese es el ideal. Pero sobre cumplimiento de despachos y puntualidad, sí lo están midiendo porque con eso establecen unas sanciones en otro manual. Esto está en un manual de niveles de servicio. Hay otro manual que se llama manual de operaciones que ya les voy a explicar y eso se mide y se castiga. ¿Okay? Bueno, eso en el tema del usuario. Siguiente. Una pregunta rápida, ya por ignorancia. ¿Por qué Transmilenio gestiona el SITP? Porque es el que manda en el SITP. Sí. Ya te ¿Y voy a por qué no el SITP manda Transmilenio? Ok, ya te voy a contar. Ya, esa viene como en dos más adelante. Okay. Bueno, después de determinar que lo más importante era el usuario, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer que el SITP llegara, digamos, hasta su fase final? Esto está determinado en el plan maestro, ¿no? Estas fases no son, digamos, una creación de la estructuración, ni de Transmilenio, ni de la Secretaría. Esto ya está en el plan maestro y
la fase 1 era adelantar los procesos de selección de operadores de transporte y CIRSI. Eso era algo muy importante porque antes, como les contaba, lo que se daban era unos permisos de operación a través de la Secretaría de Movilidad, que era un acto administrativo. Pero increíblemente para los abogados administrativistas, hoy en día termina siendo más fuerte un contrato que un acto administrativo, ¿sí? Entonces hicimos las licitaciones, guardé eso como una perla para la clase de Derecho Administrativo. La fase 2, que es la implementación ya del SITP, la implementación total, que implica que se materialice, digamos, los componentes de estructuración. Entonces, la integración operativa, que implicaba que el componente de SITP zonal y su operación troncal se integrara operativamente con fase 1 y con fase 2, ¿sí? Lo cual se demoró un tiempito por razones que ya sabemos, lo del tema de la doble tarjeta y que la pelea entre Angelcon y no sé quién, entonces eso se demoró. La virtual, el medio de pago y la integración tarifaria. Esa es la fase 2. La fase 3, que es a donde en este momento ya tendríamos que llegar, es la operación del 100% de las rutas del sistema y las mejoras de infraestructura y eficiencias. O sea, mejoras de infraestructura, llámese estaciones, llámese patios, llámese señalética, llámese intercambiadores. Y la fase 4 es la integración con el transporte férreo y con cualquier otro modo de transporte, cable, tranvía, lo que sea. Entonces, por mandato del plan maestro, el SITP inició la integración con el transporte público colectivo porque era lo que más gente movía. ¿Sí, señor? Yo quiero preguntar un poco tarde, pero ¿por qué no una tarifa dinámica en vez de una tarifa fija? Tarifa dinámica. O sea, como por ejemplo, que de acuerdo a la hora se cobre el pasaje. O sea, digamos 2.000 pesos a las 7 de la mañana. Por hora valle, hora pico, no sé qué. Bueno, pero eso se hizo, ese ajuste, ese ejercicio lo hizo en la administración anterior. Se hizo ese ejercicio. Ahorita hablamos de cómo, pues, en lo que yo les puedo decir de tarifa, cómo se definió la tarifa. ¿Listo? Siguiente. Bueno, para poder hacer este monstruo de SITP, y allá voy a contestar tu pregunta, se demandaba la definición de, aquí salió la mitad de la diapositiva, pero yo la tengo acá. Se necesitaba definir los roles y las competencias de los agentes públicos que iban a participar en el sistema, porque no hay nada peor que un monstruo con muchas cabezas. Entonces, yo sé que todos, bueno, no sé, yo amo a Medellín, admiro mucho todo su avance en tema de intermodalidad, pero a ellos todavía les falta cerrar el tema de integración entre los diferentes modos, pero han padecido, y esto lo puedo decir delante de todo el mundo porque todos me han dado las quejas, las peleas, muchas discusiones entre los diferentes actores institucionales del transporte. Entonces, está el metro, está el área metropolitana, está la Secretaría de Tránsito de Medellín, está la Secretaría de Movilidad de todos los municipios que hacen parte del Valle de Aburrá. O sea, poner de acuerdo esa institucionalidad en qué hace usted y en qué no se debe meter, eso es muy difícil, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué dijimos? A cada uno le tenemos que poner su taradita de qué es lo que tiene que hacer para que no se metan en el rol del otro ni en la competencia del otro, y sobre todo pues a uno para que le ponen las tareas, pues para decir usted es el responsable de esto, no cumplió con esto o no cumplió con lo otro. Entonces los principales agentes públicos eran el encargado del digamos, el rol de autoridad de transporte, que está en cabeza pues de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Movilidad. En nuestra estructuración, y hoy en día creo que se tiene que mantener así, ellos deben dedicarse a definir la política pública, ¿sí? No a ser ente gestor, no a controlar contratos, no, a definir la política pública, porque son la cabeza de la política pública del transporte en Bogotá. ¿Eso qué quiere decir? Mirar temas de accesibilidad, mirar el tema de las ciclorrutas, mirar el tema, no sé, de las bicicletas públicas, mirar cómo se desincentiva el uso del vehículo particular. O sea, eso es lo que tiene que hacer la Secretaría, y en eso son muy buenos
casi siempre las secretarías. La embarran es cuando se meten en lo que no se tienen que meter, pero definiendo política son realmente buenos. Hacer la regulación y también fijar los niveles de servicio, pero no a nivel contractual, sino hacia dónde debe ir el servicio de transporte frente a los usuarios. Ahora, el segundo actor público es el ente gestor del SITP, que en este caso es Transmilenio. Transmilenio pues ya había sido creado desde hace más de 10 años en ese entonces para ser el ente gestor o el administrador de las concesiones de operación troncal, pero las facultades de Transmilenio y la infraestructura de Transmilenio y el éxito, digamos, en el control y en el diseño y en el control de la operación era tal que pues estando esa infraestructura, ¿para qué crear una burocracia mayor? Entonces perfectamente podían asimilar el SITP. Además es que Transmilenio es como el hijo anticipado del SITP, porque es el eje estructurante, los corredores troncales, los corredores por donde más se mueve gente, deben ser los ejes estructurantes de cualquier sistema. Si el metro mueve más gente, ese debe ser el eje estructurante de un sistema de transporte. ¿Qué debe hacer Transmilenio? Planear, programar y gestionar la operación, ser el interlocutor con los usuarios y ser el que controla que los contratos de concesión se cumplan. Y el otro actor es el encargado de ese componente estructural que les mencioné al principio, que es la infraestructura, que principalmente lo tiene a cargo el IDU, y es el que pues se tiene que encargar de que toda la infraestructura funcione para el sistema, que son el tema de vías troncales y no troncales, andenes, ciclorrutas, patios y terminales definitivos, paraderos e incluso la señalética. Nosotros somos unos convencidos de que la infraestructura tiene que servirle al sistema de transporte y no el sistema de transporte diseñarse en función de la infraestructura. Es al revés. No me haga caras. Yo no estoy. No, yo sabía. Siguiente. Así como a los actores públicos se les dijo, usted va hasta aquí, también definimos los roles y como las tareas y las competencias de los actores privados. Entonces, los agentes privados básicamente son encargados de tres cosas. El que está encargado de la tecnología, que hoy en día es el concesionario del CIRSI, que es el concesionario responsable de recaudar el dinero del sistema, es el que provee los equipos para el tema de control e información al usuario. Ahí les quiero aclarar, el CIRSI no controla la operación de transporte. El CIRSI provee los equipos para que Transmilenio haga el control de la operación. O sea, ese control lo hace Transmilenio, que es una labor supremamente difícil y que hay que exaltar ese trabajo que hace esa entidad. Y este componente de tecnología también tiene unos niveles de servicio como los que les expliqué ahorita, específicamente para el contrato de tecnología, para garantizar que haya calidad del servicio. ¿Por qué menciono eso? Porque el CIRSI tiene una obligación muy importante que hace que la gente se suba o no se suba al SITP, que es disponer de los puntos de venta y recarga de las tarjetas llave. Yo me acuerdo que un requisito mínimo de la licitación era ofrecer 4.200 puntos de venta y recarga en toda la ciudad, ¿sí? Yo no hago interventoría, pero uso el SITP. Y entonces cuando he ido a recargar, la máquina está, pero no funciona, que no tiene red. Entonces, ese tipo de cosas se miden con niveles de servicio y es la manera de exigirle al concesionario que cumpla. Si el usuario no tiene cómo recargar la tarjeta, pues obviamente no se va a subir. Señor. Uno de los insumos más importantes hoy en día para gestionar la movilidad es la información que la misma movilidad produce. Y al parecer ese flujo de información que hoy está centralizando el CIRSI no está llegando en los tiempos oportunos a Transmilenio. ¿Cómo se imaginaron ustedes jurídicamente ese flujo de información y hasta dónde puede el CIRSI omitir información de origen público? Ok, nos lo imaginamos, pero además está escrito en los contratos. Toda la información del CIRSI es pública y Transmilenio la puede pedir.
cuando quiera, a la hora que quiera. Incluso hay una información que es muy importante para mirar los ingresos del sistema. El CIRSI es el que lleva el conteo de las validaciones. O sea, yo puedo recargar mi tarjeta, pero solamente entra al sistema cuando yo la paso, cuando yo valido mi tarjeta, ¿sí? Y esa información es muy importante para saber evasión, ¿sí? Para saber cuáles son las rutas que más demanda tienen. Y es una información muy importante porque es la que cuida las finanzas del sistema. Entonces, esa es una información que incluso pueden acceder, por ejemplo, a los concesionarios de transporte para mirar si lo que les están pagando corresponde, por ejemplo, a las validaciones que tienen. Pero toda la información es exigible por parte de Transmilenio. Incluso, hay unos comités que están también contractualmente definidos, que son un comité de operaciones y un comité pues antes se llamaba de recaudadores porque había varios recaudadores, hoy hay solo uno. Entonces hay esos comités en donde ellos tienen que presentar esa información. Además, esa información la requiere la fiducia para poder hacer los pagos, ¿sí? O sea, no tiene por qué haber ningún tipo de reserva, ni de obstáculo, ni de lentitud en la entrega de la información, ninguno. Pero una pregunta, ¿la propiedad de los datos de quién es? Porque es pública, pero el CIRSI muchas veces tiene reservas en dar cierta información. Por ejemplo, a los investigadores. No sé, digamos, en qué se basarán en eso. Hay, digamos, no sé qué información podría ser confidencial, la verdad. Pero la información toda la puede solicitar Transmilenio. Por ejemplo, yo creo que sí, no sé, si usted tiene una dificultad en que el CIRSI directamente le entregue la información, hacer la solicitud a Transmilenio para que Transmilenio a través de vía contractual la pida. No tengo, o sea, salvo el tema de, bueno, en CIRSI que es confidencial, pues las llaves del sistema, ¿sí? Que son unos códigos infinitamente largos, alfanuméricos, pues para evitar la clonación de tarjetas y todo esto. Pero la información de lo que se recauda, digamos, yo no veo cuál sea la confidencialidad. ¿Te acuerdas que cuando se hizo eso, también lo que se le había ofrecido al operador era que la información confidencial pudiera ser lo que pudiera comúnmente comercial, las nuevas facilidades que puede tener el sistema tecnológico de la gente, es decir, servicios adicionales, que uno pudiera pagar el teléfono, recargarme? De acuerdo. Eso ya es información y es parte del desarrollo tecnológico de la empresa que se encarga del mercado. Ok, lo que pasa es que el CIRSI, y eso es una cosa que se le puede también exigir al CIRSI, es que el mecanismo de distribución de las tarjetas o el mecanismo que le ofrece al usuario para acceder al sistema no es solamente la venta y la recarga de la tarjeta, digamos, en físico, sino que acuda, digamos, a otros mecanismos que ya tiene el mercado tecnológicamente avanzados, Baloto, paga todo por internet, la recarga, no sé qué, para que el usuario pues sea mucho más fácil acceder. Yo no sé si de pronto alguna de esa información, de esa explotación que haga dentro de los convenios que, por ejemplo, pueda hacer un banco. Yo en mi banco tengo tarjeta con SITP también, hay algún tipo de información que sea confidencial, pero desde esa óptica. Pero a nivel de información del servicio, te ratifico que no encuentro la confidencialidad de la información. ¿Sí? Si quieres después hablamos a ver qué información es, pero no. Para mirar en el contrato. Una pregunta en cuanto a lo que mencionaste, los acuerdos con los bancos. ¿Eso en esta etapa ya se había definido o fue algo que se fue haciendo a lo largo del camino? Porque tengo entendido que eso sí ayudó a aliviar un poco el problema en el momento en el que se suben a este plan, pues Bancolombia y Banco Bogotá, que tiene esta cobertura muy grande acá en Bogotá, sí. Ayudó a aliviar mucho esta transición. Los convenios estaban desde la estructuración y en los contratos, pero además fue un ejercicio y un aprendizaje que se trajo exitoso del sistema Transmilenio. O sea, ustedes se acuerdan que las tarjetas rojas, azules también tenían como unos convenios con bancos y eso fue muy exitoso, y ese aprendizaje tan positivo había que traerlo aquí al sistema. ¿Sí? Bueno, y ahora el segundo actor es el concesionario de operación, que es el encargado muy en general, porque tiene muchas obligaciones, pues de comprar y operar la flota, o comprar la flota nueva, comprar la flota usada y operarla, la que se encuentre en condiciones de calidad,
chatarrizar los vehículos que no se encuentran en condiciones de calidad, contratar directamente a los conductores y contar con unos niveles de servicio para garantizar la calidad del mismo. Y el último actor es el administrador de los recursos, que es una fiducia, que a mí me gusta mucho esa figura porque me sirve para desmentir muchos rumores que hay, que es que el CIRSI es un contrato multimillonario que maneja billones y que maneja la plata de todo el mundo. Eso no es cierto. El CIRSI lo que hace es recauda. Él recoge la plata con unas compañías de seguridad, la recoge y la lleva a la fiducia. Pero la fiducia es la que administra todos los recursos del sistema. Hay una sola fiducia que se llama fiducia SITP, que fue seleccionada a través, digamos, de una convocatoria abierta bajo los parámetros que en su momento le dio Transmilenio, y es la que administra los recursos, pero solo los administra a partir de las órdenes que le da Transmilenio. Entonces Transmilenio le dice, gírele a A cuando yo verifico que ya cumplió, descuéntele esto de estas faltas, de estas fallas en la operación, gírele a B, gírele a C, pero él solo hace caso, ¿sí? Transmilenio da las órdenes. CIRSI no administra recursos del sistema, ¿sí? Hay otra cosa, cada concesionario tiene una fiducia también que es para él, para manejar sus recursos, y sobre lo que sucede en esa fiducia también Transmilenio tiene conocimiento, porque, bueno, aunque eso está más adelante, una de las obligaciones y condiciones que nosotros establecimos en la estructuración es que todos los proponentes adjudicatarios fueran unas sociedades de objeto único. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el caso de Transmilenio, en sus anteriores fases no tenían objeto único, y entonces todos los recursos de la concesión se utilizaban no en la concesión. Entonces, por ejemplo, los socios de esa concesionaria utilizaban esos recursos en otras cosas, y la administración, digamos, las obligaciones de la concesión podían quedar desatendidas. Nosotros lo que hicimos fue, esto es una sociedad de objeto único, usted tiene que utilizar los recursos que le giran a su fiducia para cumplir con las obligaciones de la concesión, y ya las utilidades a nivel empresarial, pues haga cada quien lo que quiera. Pero era para garantizar que los recursos de la concesión se utilizaran en el cumplimiento del servicio, porque además estamos hablando de un servicio público esencial que es el transporte. Siguiente. Bueno, los objetivos generales del sistema en la estructuración. El primero, pues obviamente, pues incentivar la productividad y la competitividad de la región Bogotá-Cundinamarca. Cuando hablamos de Bogotá-Cundinamarca es porque cuando se hizo todo el diseño operacional de las rutas, nosotros incluimos rutas en el sector rural de Bogotá, porque no las había. ¿Y qué queríamos? Pues mejorar productividad y competitividad, porque si uno hace rutas más eficientes, hay menos transbordos, hay menos accidentes, hay más control del servicio, pues obviamente la ciudad es más productiva. Accesibilidad y conectividad con sectores periféricos y rurales de la ciudad, bueno, eso se los acabé de decir. Incluso zonas no rurales, sino comunidades como las de la localidad de Ciudad Bolívar, el servicio de transporte de Ciudad Bolívar era paupérrimo, entonces lo que se hizo fue que se diseñaron rutas que fueran a todas las localidades de la ciudad. Y en el tema de accesibilidad también se trabajó el tema de la población con movilidad reducida. Se establecieron unas condiciones para que la flota troncal toda pues fuera, ya me enredé si es accesible, si es accesible que se dice, toda la flota troncal, la flota zonal no, obviamente era demasiado costoso, pero lo que sí se hizo en su momento fue trabajar para que la Secretaría de Movilidad adelantara un estudio sobre el tema de la población con movilidad reducida. Se hicieron como unos censos de la población para ofrecer alternativas en algunos buses, digamos, zonales, en algunas rutas que tenían mayor demanda de este tipo de población, o incluso una especie de servicio personalizado como parecido a la ruta escolar. Y ese tipo de sistema debería ser cumplido dentro de los contratos, y así está. Que hoy como está, no sé, pero eso está en la estructuración y está en los... Y al frente de los diferentes grupos
grupos poblacionales. Algo muy riguroso en la estructuración fue proteger la vida, ¿sí? Y esto se une mucho al último objetivo, que fue el tema de la eliminación de la guerra del centavo. Cuando nosotros empezamos la estructuración, revisamos todos los estudios de accidentalidad y la tasa de muerte mayor en Bogotá eran los accidentes de tránsito, muerte y heridos, ¿no? Eso, pues además de la pérdida de vidas, pues el impacto al sistema de salud pues era enorme, y gran parte de esa accidentalidad era generada por el transporte público colectivo. Yo sé que hoy en día en todos los noticieros salen los buses azules el accidente, y eso hay que revisarlo, pero si uno compara, digamos, la accidentalidad que se presenta en ese ITP frente a la que se presentaba y la que aún se presenta hoy en el transporte público colectivo, mal llamado ese ITP provisional, pues es mucho menor a la que ese ITP tiene una tasa de accidentalidad mucho menor. Cuando nosotros trabajamos seguridad vial, se diseñaron unos manuales que se llaman los manuales de operación, que son traídos de la buena escuela del sistema Transmilenio. El sistema Transmilenio tiene unos manuales de operación muy buenos en donde se regula como cada una de las tareas que tienen los concesionarios, entonces a nivel de lavado, a nivel de mantenimiento, a nivel de cómo tienen que portar los extinguidores, que si hay pulsores de pánico, cómo se maneja la ventilación, cómo debe estar diseñado el vehículo, ese tipo de cosas, y todos los temas de seguridad. Incluso están temas de la capacitación y el entrenamiento a los conductores, que eso es algo que yo quiero hablar más adelante porque sí es un tema muy, muy importante. Todos esos temas de seguridad están diseñados en los contratos, en unos manuales que se llaman manuales de operación, que son exigibles porque hacen parte integral de los contratos. La democratización del sistema de transporte era otro de los objetivos. Antes, o sea, muchos de ustedes estaban muy chiquitos todavía, las empresas funcionaban como empresas afiliadoras, ¿sí? ¿Y qué hacían? Le cobraban al propietario. Entonces yo, Adriana, compraba un bus y lo quería meter a operar en Bogotá, entonces iba a tal empresa, pagaba una afiliación, pero ¿quién respondía por el servicio? Adriana. ¿Quién respondía por el bus? Adriana. ¿Quién le pagaba al conductor? Adriana, si no era la misma Adriana la que manejaba. ¿Cuántas horas tenía que manejar Adriana? 16, ¿sí? Porque eso de que se cansaba y eso no funcionaba. ¿Quién tenía que hacer el mantenimiento? Adriana, pero si Adriana era irresponsable y líchiga, pues no hacía el mantenimiento, ¿sí? Y las empresas como que solo cobraban la afiliación, pero no respondían, ni en el momento de la operación, ni un accidente, ni nada. Entonces, cuando se empezaron a abrir las discusiones, los propietarios de los buses decían, pero es que yo soy el que respondo por todo, y la empresa no sé qué, y la empresa decía, pero yo también quiero participar, y las del masivo también. Entonces, ¿qué se hizo? Se establecieron condiciones para que todos los actores del transporte de Bogotá pudieran participar. Y las cifras son divinas, porque de los 12.000 propietarios que había, participaron 10.000. La totalidad de empresas del transporte público colectivo, y solo una de masivo no participó. O sea, ahí, digamos, hay un tema de democratización, pero además hay un cambio como del esquema empresarial del servicio. Reducir los niveles de contaminación ambiental, pues eso, ¿cómo se hizo? Con el establecimiento en el manual de operaciones de los estándares, que pues acogen, digamos, las reglamentaciones que hay existentes sobre protección ambiental. Pero además hay una cosa muy chévere que se puso en los contratos, y es que cuando los concesionarios incorporen tecnología más limpia, tecnología amigable con el medio ambiente, les pagan mejor, ¿sí? Eso es un incentivo, porque es que al empresario, pues, ¿qué le gusta? Pues la plata. Entonces había que pagarle mejor si traía tecnología mejor. Nosotros pusimos como requisito que fuera flota diésel, tecnología Euro 4, hoy en día ya vamos en tecnología Euro 5, y tenemos buses híbridos, diésel eléctrico, ¿no? Esos tienen una remuneración, digamos que entre comillas, más favorable, pero lo que hace es que obviamente ahí lo que persigue es una mejora en el medio ambiente.
la generación de nuevos empleos formales, pues todos veíamos a los conductores de buses muy mal, ¿no? Sin afiliación al sistema de seguridad social, sin una administradora de riesgos profesionales, o sea, era una cosa muy difícil en horarios, digamos, extenuantes. Entonces lo que se hizo fue formalizar a esos conductores, ¿sí? Pero adicionalmente casi que se duplicó la demanda de conductores en el sistema, porque en los cálculos más o menos cada bus debe tener 2.3 conductores y antes era un conductor por bus. Entonces, si bien se chatarrizan y se baja oferta de buses, los conductores se aumentan. Y bueno, la guerra del centavo, que pues ya les conté. Señor. Cuando se hizo el cierre financiero se pensaba que iba a haber una demanda muy alta y ha venido como pasando una cantidad de cosas que uno de los operadores quebró, se salió, tocó meter al provisional, que es una competencia desleal de alguna manera. Los operadores tienen que poner 2,5 conductores por bus, limpiarle, hacerle mantenimiento, no se le sube la gente y el pasaje pues es lo mismo de antes. Entonces un poco para dónde va el asunto. Sí, ese es uno de los grandes problemas que lo vamos a ver en la problemática de hoy del sistema. Bueno, otros componentes de estructuración que les voy a decir rápidamente es pues el cambio del esquema empresarial. Lo que les dije, pasamos de empresas afiliadoras a empresas que son responsables del servicio. El SITP se maneja como un sistema de transporte masivo y no público colectivo, es decir, se maneja bajo estructuras de contratos y no de permisos. Los concesionarios se condicionaron a que fueran sociedades de objeto único para proteger los recursos de la concesión. Se utilizó lo mejor de la flota actual y la definición de la vida útil máxima. Yo en eso me quiero detener porque es que hay mucha gente que dice cogieron esos buses viejos y los pintaron de azul, esas chimeneas. Bueno, les cuento. La norma nacional establece que la vida útil de un vehículo de transporte público es de 20 años. Nosotros hicimos un estudio para mirar cómo estaba la flota y realmente, porque esa decisión de vida útil no fue necesariamente muy técnica en su momento, sino como política. Entonces nosotros hicimos un estudio técnico y el estudio nos dijo, mire, 10 años, 12 años es lo máximo. Entonces se fijó que todos los vehículos que tuvieran más de 10 años de vida útil debían ser chatarrizados y que los concesionarios podían utilizar libremente o esos vehículos que todavía tenían una vida útil, digamos, operativa, o tener toda la flota nueva. Pero no tenía mucho sentido en los análisis financieros dejar de usar una flota que todavía estaba operativa. Eso no quiere decir que estuviera permitido traer buses sin estar revisados, con los correctos mantenimientos preventivos, con los correctivos, con la revisión de motor. Nosotros no admitimos lo que se llama el motor repotenciado, que dicen, no, era la fecha del motor original de verdad. Entonces, las obligaciones, o sea, había posibilidad de traer flota usada, vieja, pero vieja de máximo 10 años, y los concesionarios hicieron sus modelos y la verdad no hubo gente que trajera vehículos de 10 años, por ahí de 7, de 6, así, porque también entre más viejo es un vehículo, pues el tema del mantenimiento es más costoso, ¿sí? Y ellos pues sí conocen de esa operación y como ahí sí les iban a vigilar, pues digamos, ellos hicieron esa definición. Aquí los buses en SITP no pueden tener una vida útil más de 12 años, o sea, en 12 años a partir del inicio de las concesiones vamos a tener toda la flota nueva otra vez. Integración tarifaria y medio de pago electrónico, incluyendo el viaje a crédito. Les explico eso, ya lo conocen, el viaje a crédito, ¿sí? Ok. La socialización y la pedagogía en el SITP, miren, eso era uno de los componentes más importantes. Cuando uno cambia un sistema, cuando uno cambia cualquier situación que lleva más de 60, 70 años, pues es muy difícil porque implica unos cambios de comportamiento. Puede que lo que uno vaya a traer sea mejor, pero hay que venderle y hay que mostrarle a la gente que es mejor porque cambiar el chip es muy difícil. Nosotros,
cuando hablo de nosotros, hablo del equipo de estructuradores, nunca pensamos en traer a Robinson Díaz a vender el SITP, que nos cae muy bien, súper chévere, buen actor, pero esas no son campañas efectivas, ¿sí? El diseño de la pedagogía y la socialización del SITP no se hace a través de medios masivos, y eso ya está comprobado. Aquí hay varios que han ido a todas partes del mundo. Eso se hace es en la calle, con la gente, en el paradero. Uno se sube al bus y le dice: ¿usted cómo se llama, doña Rosa? ¿Usted qué buscó en tal parte? Vea, le sirve esto. Explicarle a la gente, porque había mucha gente en las comunidades que decía: pero es que mi bus me deja en la esquina. Pero hay que explicarle a la gente que no es solo su interés particular y su beneficio particular, sino que el diseño de la ruta está hecho en la medida en que impacte positivamente a la mayor cantidad de personas en un trayecto. Que es que le va a tocar caminar un poquito al paradero, que es que aquí, cuando nosotros hicimos una cosa que se llamaba la consultoría día a día, que contratamos a Logitrans, que era una firma brasilera, unos duros, ellos nos hicieron un cronograma día a día de toda la implementación. Entonces decía: este día sale este bus, esta ruta, y entra esta, y entonces antes de eso vamos a revisar en vía todos los paraderos, toda la señalética, cuántas estaciones de recarga hay. O sea, ¿para qué? Porque cuando uno saca eso al mercado, tiene que estar funcionando como un relojito para que la persona se pueda subir y tenga el menor impacto posible. Y también había que explicarle a la gente los beneficios de la integración de la tarifa. Pero pues así no se hizo, y parte, creo yo, y me estoy adelantando, ese es uno de los problemas. O sea, el SITP no tiene la pedagogía y la socialización que se necesita. La gente no sabe las rutas, la gente no sabe dónde recargar, y para que lo quieran a uno tiene que venderse. Entonces hay que vender el SITP para que la ciudad lo quiera. Es que va un poco por la línea de lo que está preguntando él, pero ya es un poco a macroescala, no quiero sonar grosero, pero ¿en qué momento se fue toda la mierda? Creo que el siguiente diapositiva. Creo que lo Es que que tú tenemos tienes todos en unos la cabeza. poderes premonitorios porque siempre te adelantas 2 diapositivas, pero allá voy. Llegaremos. Bueno, y lo último, el CIRSI fortalecido, lo que les acabo de decir. O sea, si el CIRSI no funciona bien, pues obviamente los usuarios no pueden ingresar. Siguiente. Otro tema es rutas nocturnas, y de esto voy a hablar porque tú hablaste por allá en CMI y te dieron mucho palo. El sistema tiene en su estructuración un diseño de rutas nocturnas, pero no troncales, sino zonales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque evidentemente la ciudad vive en la noche, hay mucha gente que necesita transportarse y no tiene la capacidad de pago para estar pagando el taxi, ni el Uber, ni nada. Entonces se hicieron unos diseños y se establecieron, hasta donde yo estuve, unas rutas experimentales para ir midiendo cómo se podía también organizar la gente en los recorridos de mayor demanda. Ese es el ideal, y cada vez que haya más rutas, digamos, de noche, o sea, cada vez que se implementen cosas para que la ciudad sea dinámica y no duerma, es mejor porque la ciudad es más productiva. Pero me uno a lo que tú dijiste por allá del CMI. Hoy en día, con los problemas del SITP y el déficit, ponerle más costos y pensar que uno va a sacar buses troncales por la Caracas a toda hora puede estar muy bien intencionado, pero es irresponsable. O sea, mover un bus de esos, el conductor, los lubricantes, eso es una canasta de costos enorme. Los buses se limpian, se lavan todos los días, o sea, eso es un costo enorme, no se puede. ¿Que hay que buscar maneras? Claro que sí, ¿sí? Pero, digamos, en la estructuración hay un diseño de rutas nocturnas zonales. El modelo de rutas dinámico comprobado por Transmilenio. Esto también me gusta porque yo he escuchado en muchos noticieros que dicen: esa estructuración fue una mierda, quedó mal, no sé qué, es que las rutas, es que el taco de los buses azules, y es que en la Sierra hay como 15 buses. Les quiero contar. Yo me gustaría haber sido más técnica para entender mejor el diseño de las rutas, pero cuando se hizo el mapeo de rutas,
se hizo casi que sobrepuesto sobre las rutas que existían del transporte público y se hizo un análisis de eficiencia y de demanda. Hubo unas que se eliminaron porque, como les dije en un principio, había rutas que obedecían era al interés de los transportadores y no a la demanda, ¿sí? Entonces se eliminaron, se cortaron, se alargaron, bueno, y se dijeron, estas que tienen mayor demanda, pues mandamos los buses de mayor capacidad. Entonces son los anaranjaditos, que se llaman rutas complementarias. Los que tienen menor demanda y que tienen una geografía difícil, entonces son los especiales, que son los vino tinto y oro, que están como el Tolima, por alguna razón tiene ese color, no sé por qué, que son los que van hacia Bolívar, porque la geografía es difícil. Obviamente no puedes mandar un bus enorme porque la curva de giro no te va a dar. Entonces, ¿qué se hizo? Ese es un diseño de referencia y hay unas hermosas cláusulas en los contratos que dicen que Transmilenio las puede cambiar, en resumen, cuando le dé la gana, ¿sí? O sea, no hay que cambiar los contratos. La estructuración lo que dijo, este es un diseño de referencia porque partimos de lo que hay hoy en TPC, pero en la medida en que esto se implemente y vayan mirando cómo va creciendo la población, cómo se van moviendo las necesidades, usted puede cambiar el diseño de las rutas. Las rutas jerarquizadas, bueno, ya les expliqué eso, la fijación de condiciones mínimas de operación, el manual de operaciones, que son los estándares de cómo debe funcionar la operación, los fija Transmilenio y los puede modificar Transmilenio. Obviamente, y como tengo un abogado acá experto en contratación que ya me está haciendo ojitos, esas modificaciones tienen que tener un margen de razonabilidad, ¿no? O sea, yo no puedo modificar de tal manera que genere un impacto, digamos, enorme, económico, financiero al concesionario. Tengo que modificar en unos márgenes de razonabilidad, pero los manuales de operación se pueden modificar en cualquier momento y se puede ir ajustando la operación. La competencia exclusiva del ente gestor en los pedidos de flota, eso también me gusta porque se hizo como el inventario de la flota inicial, o sea, con qué debe arrancar el SITP, cuántos biarticulados, con base en las troncales que se estaban proyectando hacer en ese momento, que eran 26 décima, bueno, 26 y décima en ese entonces, ¿cierto? Y luego iba a Boyacá 68, exactamente. Se pidieron biarticulados, articulados y los zonales. Y eso también es una flota de referencia. En la medida en que las rutas vayan siendo modificadas, pues la oferta de buses también es dinámica. Si necesito más buses, puedo pedir más buses. Y hay una obligación en el contrato que dice que los concesionarios deben atender toda la demanda que se origine en su zona. En la zona que se ganaron tienen que atender la demanda y tienen que poner el bus, ¿sí? O sea, no hay unos límites. Además, la estructura de remuneración paga un pedacito por vehículo, un pedacito por kilómetro y en zonal paga un pedacito por pasajero. Inclusión de cláusulas contractuales que le permiten a Transmilenio revisar en cualquier momento la estructura de costos. Ok, esa también me gusta, porque entonces dice que es que esos contratos quedaron muy mal estructurados financieramente. Pueda que sí, ¿sí? Pero nosotros pusimos esta cláusula hermosa que permite que contratos de tan largo aliento, es que un contrato de 24 años, pensar que no se va a modificar es una locura, o sea, se modifica nada más por el crecimiento vegetativo de la población, ¿sí? Pero hay una cláusula muy linda que es la 64, le invitan a que la miren con un matemático, ¿no? Que dice que cada 4 años obligatoriamente Transmilenio debe revisar las tarifas. No me refiero a la tarifa al usuario, que es una competencia establecerla al alcalde, sino las tarifas que se le pagan a los concesionarios por kilómetro y por vehículo. Cada 4 años es obligatorio, pero además en cualquier momento de la concesión. Puede Transmilenio sentarse a revisar las tarifas, mirar si hay eficiencias en la operación, porque las eficiencias, si las hay, no se puede quedar con ellas el concesionario, sino que las tiene que trasladar al sistema, ¿sí? Y
sea, ¿cómo se ve que las eficiencias sí sean reinvertidas o que sean a esa cláusula? La revisión tiene unos mecanismos que dice cómo revisas. Tú revisas la canasta de costos. Y estoy metiéndome en un terreno técnico que no es muy fuerte, pero la canasta de costos de una operación es combustible, lubricantes, llantas, salario, IPC, o sea, esa es la canasta. Y tú lo que haces es que revisas, por ejemplo, si el combustible realmente subió o no subió, pero digamos, si se salió de un margen de razonabilidad, ¿sí? Y haces las revisiones y contratas unos expertos técnicos que hagan análisis de rendimiento del bus, de cómo opera el bus, porque también hay que tener en cuenta que hay unos estándares fijados por las fábricas muy lindos sobre mundos irreales, o sea, no Bogotá, ¿sí? No es lo mismo mover un bus, no sé, en donde dime, así lindo, planito, ¿no? En cualquier parte del mundo que no sea Colombia, mientras moverlo acá, donde hay que frenar cada 2 minutos porque el frenado pues quema más combustible, ¿sí? Afecta más el motor, que los huecos, que no sé qué. Entonces miden eso, hacen unos cálculos y luego revisan lo que le están pagando al concesionario a ver si le están pagando más o menos. Básicamente es así, pero hay una revisión obligatoria. Por interventoría, o sea, es una interventoría que la contratan los operadores para hacer esas revisiones, o es Transmilenio que hace. Transmilenio los hace, pero Transmilenio lo puede hacer con apoyo de interventoría. Transmilenio puede contratar un perito técnico. Es más, si pelean entre los concesionarios y Transmilenio, que eso pasa todo el tiempo, hay una cláusula que dice que cualquier diferencia técnica se tiene que resolver en un tribunal, en un arbitramiento técnico. Entonces, esa cláusula es muy bonita, porque entonces como hay tantos problemas financieros y todo el mundo se queja, ¿no? Entonces se queja el usuario, se queja Transmilenio, se quejan los concesionarios, que estoy quebrado, que no sé qué. Mijo, apliquemos la cláusula de revisión. Pero no puede meter el distrito plata, o sea, subsidios no se pueden meter, tiene que ser de lo que se recauda, ¿sí? No, claro, ojalá que tuviéramos todo el transporte subsidiado. Para allá vamos, pero y verá, espera un poquito. Previsión de que el sistema y las líneas de metro una vez entraran. Ay, Camilo, esto es con una dedicatoria especial. Dice: cuando entren las líneas de metro deben ser el eje estructurante del SITP, porque se supone que el metro va a mover más pasajeros que una troncal hoy en día. Entonces el sistema tiene que ser mutable en la medida que vayan entrando. Los demás componentes del sistema, operación zonal, van a tener que ayudar a alimentar el eje estructural. Y la fórmula para facilitar la ampliación de troncales y la entrada de nuevos modos. Como este contrato es tan largo, la gente nos decía, pero ustedes es que tienen una bolita mágica que van a dejar esos contratos a tan largo tiempo. Pues uno puede hacer estos contratos, pero dejar salidas para poder revisar situaciones que se presenten. Una situación que se podía presentar era la construcción de nuevas troncales o la entrada del metro. El cable, el tranvía ambiental, bueno, todo lo que salió por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un nuevo modo ingresa, significa que se va a llevar un pedacito de los pasajeros para allá. Entonces, para que los concesionarios de operación no dijeran, mire que me están arruinando, hicimos estas cláusulas que se llaman las cláusulas que prevén el impacto en el equilibrio económico del contrato por la entrada de nuevos modos o por la construcción de nuevas troncales. Y desde ahí se define una fórmula en donde se le paga al concesionario, digamos, un valor si le toca salir del bus, pero eso como última opción, porque esa fórmula lo que dice es, mire, si usted tiene que mover el bus de su zona porque entró el metro, primero lo buscamos ubicar en otra zona. Segundo, miramos si se puede sacar a otra ciudad. Tercero, o sea, da muchas opciones antes de pagar un valor. O sea, es tendiente, la fórmula busca pagar 0. Y si se paga, es el valor, digamos, de la vida útil que le quede al bus. Y eso ya hay una fórmula que está diseñada. O sea, cuando vayan a pelear los concesionarios y Transmilenio algún día, porque entre la troncal o algún día que entre el metro, hay un preacuerdo en cómo van a subsanar ese impacto, ¿sí? Siguiente, señor. Estamos hablando de los contratos de operación, pero me pregunto sobre por
todos y lo que se concesionó fue el recaudo del transporte público. Sí. Está concesionado ya el recaudo del metro, del cable. Porque es un recaudo único. Así quedó. Cuando entre no va a troncar, mientras interpretaciones ahí, hay gente que cree que no está concesionado, que se podría... No. El contrato del CIRSI es ya se me gracias, 16 años, ya se me va a olvidar. Ese es un contrato que lo que hace es tener un único agente, porque lo que hemos visto en otras ciudades, en otros países, es que lo que mejor funciona es tener un único recaudador, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue dejar unas cláusulas para que él asuma el recaudo de los nuevos modos, incluyendo el metro, en caso de llegar a entrar por el término, digamos, de la concesión. Finalizada la concesión, pues obviamente se podrá mirar otras opciones que hay. ¿Por qué razón también? Porque es que como nosotros además éramos optimistas y pensábamos que iban a entrar más troncables rápido y que el metro iba a estar ya casito, entonces lo que nosotros no queríamos era enfrentarnos otra vez al problema de la pelea que hubo entre dos recaudadores que se obstinaron unos y otros en que decir que no era compatible el uno con la otra, y el que perdió fue el usuario, porque el usuario no podía usar el beneficio del menor cobro por transbordo por esa pelea que hubo entre los dos recaudadores. Siguiente. Ahora sí, los problemas. Entonces, pero bueno, estos son unos problemas en la mirada de Adriana Ruiz, porque hay, no mentiras, sí, yo tengo muchos, pero traje como los más importantes. Entonces, lo primero es obviamente la situación financiera del sistema. Creo que Diego tiene los números incluso más claros que yo. Hoy se habla de un déficit anual como entre 800.000 millones y 1 billón de pesos. Bueno, causas de ese problema, varias. A mi modo de ver, puedo estar equivocada, es mi interpretación, o sea, tengo derecho a equivocarme por si acaso. Lo primero es que la implementación ha sido demasiado demorada, o sea, se había previsto que la implementación más o menos durara 16 meses, no, 1 año, 2 años máximo. Cuando hablo de implementación es 100% de las rutas del SITP, 0 transporte público colectivo, 0 adefesio de SITP provisional, 0 otra cosa, ¿sí? O sea, todo SITP, ¿sí? Como quiera, métale el cable, métale el metro, pero todo ese ITP, o sea, todo integrado. Cuando ese hito se cumpla, que es la implementación del 100%, ahí la cosa se puede evaluar mejor. Creo que en parte el déficit del sistema es que como no está completamente implementado, pues tenemos una cantidad de pasajeros, de usuarios muy importante que no están entrando al sistema, que no están usando el sistema y que no le están aportando recursos al sistema. Se siguen moviendo en el SITP provisional, que además si ustedes miran tienen unas rutas divinas, o sea, donde hay mucha demanda, ¿sí? Pero es gente que no tiene que hacer los mantenimientos que tienen que hacer los concesionarios de operación, y entiendo, digamos, sus reclamos en ese sentido. No están apretados aquí en cumplimiento de estándares. La plata de ese ITP provisional le llega a las empresas afiliadoras, no le llega al sistema. No, es que esa gente a ver, te voy a explicar qué es el SITP provisional, ¿sí? Cuando se adjudicó el sistema, se adjudicó el 100% de la operación, es decir, nada puede prestar servicio público en buses que no esté en el SITP. Eso implicaba comprar o vincular los 12.000 buses que había en varias formas. Uno, chatarrizar los que no cumplieran la vida útil o que no estuvieran en capacidad de operar, y otros vincularlos, y otros nuevos comprarlos y traerlos en operación para poder sacar, mejor dicho, el precio del cambio era comprar esos buses. ¿Cómo se compraban esos buses?
Entonces había dos maneras, o tú comprabas con el valor de una tabla que se fijó por modelo y por tipo de bus. Entonces bus Z 1978 costaba esto, ¿sí? Hasta el 2008 o 2009. Y la otra era como un pago de ese valor, pero como diferido mensual, que se llamó arrendamiento, pero no era un arrendamiento, era como un pago diferido mensual. ¿Por qué? Porque es que como los propietarios vivían de esos buses, entonces muchos decían, es que si me dan la plata del bus yo me la gasto ya, y yo lo que necesito es que me llegue mensualmente como mi valor, porque yo pago la universidad de mi hijo o lo que sea. Entonces había como esas dos maneras. Todos los buses que tú ves en el SITP provisional le pertenecen al SITP de verdad. O sea, ese bus de placa X que tiene una calcomanía ya está comprometido con algún concesionario. Puede ser con los concesionarios que están operando o con los concesionarios que fueron intervenidos y a los cuales pues se les terminó el contrato por el incumplimiento que fueron Cobus y Egobus. Entonces, muchos de los que están son de los que están con Cobus y Egobus, que ellos incumplieron la obligación de pagarle el bus a los propietarios, y el propietario obviamente, pues ¿quién va a entregar el bus si no le paga? Entonces, no entregó el bus y el tipo dice, pues yo lo tengo que seguir operando porque entonces yo de qué voy a estar viviendo, y entonces crearon pues el SITP provisional, pero a mi modo de ver a ese problema se le dio demasiada larga porque digamos estos concesionarios tuvieron unos problemas muy grandes, no solo digamos financieros, sino la verdad tuvieron unos problemas de gobierno corporativo terrible. Entonces como que no se ponían de acuerdo y tenían unas juntas de 50 personas, o sea, una junta directiva como de 50 personas, eso no va para ninguna parte. Incluso financieramente, cuando la superintendencia los intervino, dijo en su diagnóstico que esas empresas tenían salvación, pero que de verdad su gran problema era el gobierno corporativo, y a eso se le dio mucha larga. Claro, entonces la gente tenía los buses en la calle y pues no se pudieron vincular. Hay buses ahí de concesionarios que están operando que todavía están como atrasaditos en comprar esos buses, pero todos los buses que tú ves circulando, digamos, de alguna manera están matriculados o vinculados al SITP, ¿sí? Pero los recursos que generan esos buses no están entrando al sistema, ¿sí? Y hay mucha gente que, digamos, por el tema de que no conoce la tarjeta o lo que sea, prefiere seguir en su ruta normal, le paga la plata, entonces le dice al conductor, déjeme pasar por debajo de la registradora, le doy la mitad, o en la ruta tradicional que siempre uso. Entonces eso facilita que no se haga. Entonces la implementación, que no se haya llegado al 100%, el SITP provisional es como una de las causas que tengamos un déficit tan grande financiero en el sistema. Señor. También se ha hablado mucho de que una de las causas es falta de usuarios, es el tema de las motos, la explosión tan absurda de motocicletas. O sea, el crecimiento de las motos en Bogotá es una cosa, mejor dicho, estamos en Montería 2, ¿no? Acá hay una, no, tú no eres de Montería, tú eres de Barranquilla. Entonces, Cartagena es, bueno, la misma vaina. Bueno, pero allá uno dice el fresquito. Pero el crecimiento de verdad de las motos es enorme, pero además, de verdad, eso no es un tema de Bogotá, eso es un problema nacional. O sea, hay casi que un incentivo perverso para que la gente esté en moto. O sea, no hay no hay exigencia. Eso es una mora que tiene ahí un poco el gobierno también nacional con el tema de la moto. Y obviamente la gente le dice, me sale mejor subirme a la moto, la pago a cuoticas, no me piden tal cosa. O sea, hay mil facilidades para adquirir una moto y poca oferta, digamos, seria de un transporte público de calidad. ¿Tú cómo haces para decirle a un motociclista, se dice, o motorizado, bueno, motociclista, que se baje de su moto y se suba a un bus que no le pasa por donde necesita ni que le pasa la hora? O sea, es una cosa muy complicada. Mi pregunta era, sabiendo que estaba creciendo el problema y que además era como exactamente el usuario típico del SITP, ¿eso se planteó en la estructuración, el hecho de que iban a perder usuarios por el aumento de la moto?
Claro, pero en parte lo que nosotros pensábamos es que eso se podía mitigar si tú lograbas implementar el 100% del SITP. Cuando tú tuvieras todo el sistema, ibas a capturar a los usuarios porque ibas a tener, o sea, una cobertura total, ¿sí? Pero como eso no se dio, pues obviamente, o sea, nosotros sí sabíamos que la moto iba a crecer, pero no de esta manera, ¿sí? Sí. Perdón, interrumpo. ¿Qué tanto, digamos, también afectan las rutas ilegales? Ok, el transporte ilegal. Cuando nosotros estábamos en la estructuración, nos fuimos por allá a todos los barrios, porque eso hay como el colectivo en Soacha, por ejemplo, el que limita con Soacha, el que lo sube, el que... En esta misma zona, el tú de pronto moto... ves filas de gente en la mitad de la nada. Como las chanas. Exactamente. Veo los transportes escolares. ¿no? Exactamente. De hecho, acá en la Caracas se ponen unos taxis. En la Caracas con 70 y pico hay unos taxis que suben desde el transporte. Y que te exactamente. Nosotros hicimos ese estudio y hay muchas razones por las cuales la gente usa ese servicio, pero la principal razón es porque no había oferta, porque no había buses, porque no había servicio. Entonces ubicamos como esos puntos de mayor uso de transporte ilegal y ahí metimos rutas para tratar de romper eso y que obviamente la tarifa fuera competitiva para que, ¿no? Pero obviamente, pero mire, de verdad, hay mucha gente que es muy conchuda. Sí. Sí. Paqui, qué pena la palabra. Pero eso yo tengo, pues en mi época, yo tenía unos paseadores muy lindos porque yo me subía al bus, yo me iba y me subía a los buses a mirar cómo era, y se subía un paseador para 3 cuadritos o 4 y se bajaba y en el alimentador, y entonces si ahí tenía un zonal, pues ¿quién va a querer pagar a no pagar? Pues se sube en el alimentador y no pagan el zonal para no gastar. O sea, de verdad hay gente que es muy inconsciente con el tema del servicio, pero efectivamente el transporte ilegal es uno de los factores, y como no se ha terminado de implementar, donde más transporte ilegal hay es donde no hay SITP hoy en día. El otro tema es escabroso, la no subida de la tarifa, ¿sí? Cuando se hizo la estructuración, se hicieron unos estudios, se hizo un modelo financiero y se llevó a una cosa que se llama el CONFIS distrital, que es como la mesa de sabios que hacen todo el análisis de las contingencias y riesgos de las finanzas del distrito, para ponerlo en unos términos como muy coloquiales. Allí está el secretario de Hacienda, está el secretario de Planeación, está el alcalde, está el secretario cabeza del sector, en este caso movilidad, y se dijo, mire, las concesiones van a funcionar así. Los datos del modelo financiero, se los juro por Dios que no se los puedo dar porque no los conozco. El modelo financiero del SITP es confidencial. Pero allá se llevaron y se dijo, mire, los riesgos van a ser estos. Esto va a costar la compra de los buses, esto va a costar tal cosa. Para que este sistema llegue a un punto de equilibrio que llaman los financieros, eso va a ser en unos añitos, pero eso implica que la tarifa suba cada año en tanto por ciento. Cuando se toma la decisión no solo de no subir la tarifa, sino de bajarla, el que me estaba preguntando por las tarifas dinámicas, que eso es posible y eso funciona en muchos escenarios. Ese análisis para mirar el riesgo y el impacto no se hizo. No se fue al CONFIS, como que no se hizo ese análisis de cómo iba a afectar la situación. A mí personalmente que me encantaría que el sistema estuviera el 70% subsidiado, como sucede en Madrid, con la Comunidad de Madrid, que subsidia el 70%, y eso todo anda por el trintudo. Eso todo sobra, metro, tren, bus, bueno, eso es una maravilla. Pero acá se trabaja bajo un concepto de autosostenibilidad, que eso está mandado a recoger. Autosostenibilidad implica que los mismos ingresos por concepto de viajes sean los que costeen el servicio. Eso no se puede, o sea, no hay como un usuario, que son los usuarios, no quiero decir, los usuarios de menores ingresos son los que usan el servicio público, ¿sí? Entonces tú no puedes poner una tarifa que sea autosostenible, pero que no haya capacidad de pago, ¿sí?
Aquí, ¿qué se hizo? Desde los contratos hay un tema de subsidio que es cuando la operación, que es la tarifa técnica, cuando lo que se recoge, no cubre la tarifa técnica, que es la tarifa que cubre la operación neta del servicio, el distrito entra a cubrir la diferencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso no debería pasar. Y yo aquí voy a echar un discurso para tener muchos seguidores y muchos respaldos. El distrito no debería sacar plata de otros proyectos como salud, como educación, como seguridad, para cubrir la diferencia de la tarifa técnica y la tarifa de usuario. Así se hizo en un principio, pero siempre nosotros lo que pensamos fue hay que crear las fuentes permanentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, ¿sí? No puede ser autosostenible y tampoco tiene lógica que el distrito cada vez tenga que sacar más plata, porque cada mes es más para cubrir la diferencia entre lo que cuesta operar el sistema y lo que se le cobra a la tarifa de usuario. A mí que me encantaría, la verdad, que cada vez la tarifa fuera más bajita. Ese es el ideal, pero uno no puede operar con estos costos, que además está probado cuánto cuesta la operación, sin tener más plata. O sea, si tú tienes la torta así, no puedes pretender repartirle a más, tienes que tener más ingresos en esa torta para poderle cargar más cosas. Otra cosa que afectó mucho y que generó el déficit es la creación de subsidios sin fuente. Había un subsidio que estaba dentro de la estructuración, que era el subsidio a la población adulto mayor, que también un regaño para los señores de la tercera edad que le dan la tarjeta a los nietecitos para que la usen o que la venden, ¿sí? Bueno, era el único subsidio que estaba. Y a mí pues yo tengo hijos, a mí me encantan los estudiantes, pero no había la fuente para crear el subsidio a los estudiantes ni a otro tipo de poblaciones. Hacia allá tenemos que ir, pero hay que ser responsables. Entonces yo, digamos, la decisión del alcalde Petro, él era competente para tomarla, en eso no hay discusión. Que a mí me haya parecido responsable, no me pareció responsable, porque tuvo un impacto en el marco fiscal de mediano y largo plazo, que hoy son los mismos usuarios los que lo pagan, y es la ciudad, porque esa plata tiene que salir de alguna parte, entonces la recortas de alguna parte. A mí la decisión de política de bajar las tarifas me gusta. Creo que le faltó el pedacito de construir la fuente, pero hay que ser muy objetivos con lo que se dice. En su momento, y me estoy adelantando, la administración distrital del alcalde Petro contrató un estudio de cobros por congestión. Esa es una fuente de recursos, pero no pasó en el consejo. Entonces creo, pues digamos, se hizo el esfuerzo, no pasó. Yo personalmente no hubiera bajado la tarifa porque el hueco es enorme, digamos, y uno no puede bajar una tarifa y que el alcalde que venga tenga que subirla tantas veces para cubrir lo que yo la bajé. O sea, hay que ser muy responsables con eso. Yo, como les digo, celebro el pensar en que el transporte sea asequible para todos, o sea, sobre todo para la gente que tiene menos recursos, pero hay que crear la fuente. Lo que pasa es que crear la fuente es una pelea que da un gestor público y es muy impopular. O sea, crear un cobro, crear una tasa es duro, o sea, crear un impuesto es duro, pero la situación de hoy ya nos tiene que llevar a eso. Bueno, esos son ese es el problema del déficit básicamente. El otro problema son los menores ingresos derivados de una menor tarifa, pues lo que les acabo de explicar, y obviamente que tenemos muchos menos pasajeros a los estimados en la estructuración. Los números de los pasajeros no los inventamos, eran los números de los pasajeros que se movían en el transporte público colectivo, y las proyecciones de crecimiento fueron crecimiento netamente vegetativo, o sea, no hubo nada extraordinario. Es decir, estos pasajeros que se mueven todos los días acá deberían moverse en ese ITP. Obviamente la moto, todo el tema, hace que tengamos menos pasajeros.
Hay un déficit de infraestructura importante. Los arquitectos ahí tienen mucho que estar muy pendientes de esos temas. Tenemos vías con falta de mantenimiento, mucho hueco, mucha cosa. Eso hace que la velocidad que llaman en los contratos comerciales sea menor a la que uno estimó. Eso quiere decir que se demora mucho más un vehículo en hacer el trayecto de una ruta de como se había pensado. Tenemos deficiencias en paraderos, ustedes las padecen todos los días, en señalética, estaciones, hay que hacer incluso ampliación de estaciones, no tenemos intercambiadores modales ni un hito, necesitamos, y también hay un componente de infraestructura muy importante que es el de los patios. Ustedes de pronto han ido a los patios portales de las fases 1 y 2 del sistema Transmilenio. Esta parte del SITP que llamamos en el componente troncal fase 3 tenía presupuestados unos patios de operación troncal, hay unos, pero faltan algunos patios que no se han construido, que están a cargo de la administración, y no tenemos patios para toda la flota zonal. Había un compromiso de que los concesionarios se encargaban temporalmente de los patios por 5 años, pero la administración, pues después de esos 5 años tenía que entregarlos. Ese es un déficit importante porque normalmente las rutas se diseñan para que salgan desde los patios, y por eso es que tenemos también mucha inconformidad de mucha gente, porque hay rutas que inician en la calle y entonces hacen filas de buses esperando que se inicie un recorrido, que se finalice o el tiempo, no sé qué, y digamos así no estaba diseñado. Nos quedan 5 minuticos, Adriana, bueno, entonces ya. tenemos que correr. Listo. Las soluciones. Bueno, accidentalidad ya, perdón, y la baja calidad del servicio, bueno, esa ya también. Las soluciones. Siguiente. Menos mal que son solo 5 minutos para las soluciones. Bueno, lo primero, ay no, ¿qué es esto? Es terrible esta diapositiva. Bueno, lo primero es ¿qué podemos hacer? Porque las soluciones no dependen solo de la administración distrital ni de los concesionarios, es de todos. Lo primero que yo les digo y los invito es que le demos una oportunidad al SITP. Démosle la oportunidad de hagamos que el sistema se implemente en el 100% y después volvámoslo si quieren, o sea, evaluémoslo, miremos cómo está funcionando, cómo están las rutas, si la flota es suficiente, si la calidad del servicio es la óptima, miremos si el CIRSI está funcionando, que la infraestructura esté completa, y ahí sí le damos palo. Pero en este momento darle palo al sistema no está implementado en mi concepto ni siquiera el 60%. Segundo, utilicemos las herramientas que el contrato brinda para prestar un mejor servicio. O sea, yo con todo esto que les he explicado, creo que el contrato tiene suficientes elementos para que el ente gestor haga que se preste un buen servicio. O sea, tiene los manuales de niveles, tiene el manual de operación, tiene las multas, tiene una cantidad de cosas, controla la flota para que el servicio se preste. Les voy a decir, cuándo salen las rutas, lo define Transmilenio. A qué hora, lo define Transmilenio. Cuánto es el recorrido, lo define Transmilenio. ¿Qué tipo de buses sale? Lo define Transmilenio. O sea, el contrato le permite maniobrar y planificar la operación, hacer una adecuada gerencia pública para cumplir los estándares de servicio y sobre todo la accidentalidad. Yo personalmente veo que falta mucho control en el tema de accidentalidad, o sea, la accidentalidad no se puede permitir en el SITP. El tema de que el bus salió sin mantenimiento, no, hay unos estándares de servicio que se tienen que cumplir y eso lo tiene que hacer cumplir Transmilenio. Una efectiva vigilancia. Tiene que sancionar Transmilenio también. Claro, y tiene toda la potestad para hacerlo en el contrato. Es más, mire, por cada faltica, eso parece un menú. Por no, ¿cómo es? Por no sé, hay 1000 faltas. Por retraso en la puntualidad, no sé qué, tanto valor. Por tal cosa, tanto. Y eso es directo al bolsillo. Más la posibilidad de hacer multas, de imponer multas y cualquier contrato, digamos, estatal. Hacer una efectiva vigilancia a los contratos de concesión de ambos para garantizar que se cumplen las obligaciones. Mire, yo personalmente no hago interventoría, pero en la calle uno se da cuenta que no están cumpliendo, ¿sí?
Entonces no hay que ser un sabio pues para darse cuenta, hay falta control, falta interventoría, falta supervisión. Otra solución es definir e implementar políticas públicas para Ay, siempre me enredo con esa palabra ayuda. Bueno, ya la dije, listo. El vehículo particular, ¿sí? Porque no las hay. O sea, lo que tenemos aquí es más incentivo a vehículo particular y no a vehículo de transporte público. Entonces hay que crear, digamos, ese tipo de políticas. Castiguen la moto, o sea, hagan un acuerdo ahí nacional, miremos a ver qué hacemos para el tema. Implementar mecanismos para crear las fuentes. Mire, de verdad, esto es casi lo más importante. Ahí tenemos que mirar qué fuente vamos a crear. Tanto el plan de desarrollo nacional como el plan de desarrollo distrital establece la posibilidad de crear las tasas y cobros para poder subsidiar el transporte público. Cobro por congestión, cobro por contaminación, cobro por salir en pico y placa. Yo sé que suena horrible, que suena discriminador y todo, pero la vaina se puede hacer bien hecha. En Cali lo acabaron de hacer, 1,5 millones vale el año, eso se puede hacer. O sea, pero ya hay que crear la fuente, o sea, el sistema no aguanta un día más sin que le metan plata, ¿sí? Lo otro es tener una comunicación efectiva y proactiva con el usuario. Mire, de verdad, a veces los que somos técnicos, yo soy abogada, pero yo soy técnica, de las abogadas técnicas, a veces uno como que se sienta detrás del escritorio y no mira la realidad de la operación. Es necesario ir y hablar con los usuarios, con las comunidades, para saber de verdad lo que está pasando con el servicio. Y por favor, esa es una tarea para todos ustedes. Hagan efectivo el defensor del usuario. Esa es una herramienta fascinante, muy seria, muy rigurosa, que les va a ayudar a mirar la calidad del servicio. Y por último, parece muy chistoso, y voy a terminar con algo romántico. Yo empecé con algo romántico, voy a terminar con algo romántico. Yo creo que es muy necesario que se apropien del sistema, y no solo la ciudadanía, los usuarios, y que lo quieran y se enamoren y que le escudriñen ahí a todo lo que funciona, sino la verdad, un llamado a las entidades del distrito, ¿sí? Tienen que querer al sistema. Es que el sistema es como un hijo que nadie quiere, ¿sí? Entonces, cuando llegó tal alcalde, no, eso no sé qué, el sistema se necesita. Ya hay unas batallas que se dieron, solucionémoslo, comuniquémoslo. O sea, yo creo que es muy importante además hacer un pacto con los otros actores del sistema, que son concesionarios de operación. Obviamente hay que exigirles, pero al final ellos son unos socios para que el sistema funcione. El concesionario de recaudo, y les voy a decir, con el sector financiero. El sector financiero está completamente paniqueado por la situación deficitaria del sistema, no están soltando créditos, las tasas se están elevando, entonces eso va a generar más presión para que el sistema explote. Hay que sentarse, como que, no sé, el señor alcalde, que además ese señor sabe mucho, se siente y diga, bueno, venga sector financiero, vea, vamos a sacar esto adelante, manténgame estas tasas, no me las mueva, sector asegurador, no me esas tasas, esas primas que me cobra, sosténganlas, no sé qué, vengan concesionarios de operación, cuál es el tema de el flujo de cajas, no sé qué, que vamos a mirar, suspendamos esto, enfaticemos en esto, sin sacrificar los estándares vitales del servicio, que son la calidad para el usuario y no accidentalidad. Fin. Bueno, antes, una sola pregunta porque tenemos que salir corriendo. Perdón, pero yo sí quiero saber, ¿tú qué crees por qué Transmilenio no es exigente con estas cosas? De verdad, en uno y otro tema parece que la respuesta es Transmilenio no está haciendo su trabajo. Hoy en día hay una gente que yo considero competente manejando eso. Muy buena. ¿Cuál puede ser la respuesta de por qué ese control no se está haciendo? Yo lo que creo es que, bueno, primero que todo yo coincido, creo que el distrito tiene gente realmente excepcional trabajando ahí, eso es una tranquilidad, hay muchos técnicos. Creo que también se están viendo todos los problemas como en una maraña y como que no se han priorizado, o sea, creo que hay que hacer el sistema tiene muchos problemas, pero hay que priorizarlo, ¿sí? Hay que darle un orden a las cosas
y como compartimentar. Bueno, vamos a trabajar en eso porque todo no se puede a la vez. Hay otra cosa y es, yo sí creo que hay un tema todavía de, hay que pasar la página, o sea, ya, si quedó mal la estructuración, bueno, quedó mal, hágale, usted tiene herramientas en el contrato para cambiarlo si quiere, pero ya creo que hay que hacer. Y que creo que es muy importante tener mejores apoyos con el tema de las interventorías. Creo que eso es muy importante porque las interventorías de pronto se enfocan en cosas que no son tan relevantes como que si el bus está con la ventana limpia o no, y por eso sanciona, y no por las cosas como duras de accidentalidad, de puntualidad. O sea, creo que eso hay que enfocarlo, y yo creo que el sistema lo salva es el acuerdo que se haga con los agentes del sistema. O sea, la pelea entre los actores del sistema no va a llevar a nada, eso solamente lleva a pagarle más plata a abogados, para tribunales y ese tipo de cosas, y más bien ahorremos la plata en los tribunales y sentémonos. Yo creo en la capacidad de esta administración, o sea, soy una convencida de eso. Creo que tienen que priorizar, sobre todo priorizar y ir por partes. El sistema no se arregla de la noche a la mañana, y creo que parte, si podemos sacar el SITP provisional, ahí la cosa arranca mucho mejor, mucho. Bueno, estoy seguro que hay 1000 preguntas, pero nos toca irnos de acá porque si no, no nos vuelven a recibir. Entonces, 1000 gracias a todos por venir. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hablar del Parque de la 93 y del esquema de asociaciones público-privadas para la administración del espacio público. Entonces, muy invitados todos.